a las actividades al aire libre, es un día más que evitamos contagios, es un día más que colaboramos para que los chicos sigan en las aulas. Yo confío en cada uno de ustedes, pero les pido que nos sigamos cuidando, que cuidemos a nuestros compañeros de trabajo, que cuidemos a nuestros seres queridos, que cuidemos a nuestros amigos, a nuestros familiares, que nos cuidemos entre todos. Muchas gracias. Entiendo que tenemos algunas preguntas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, jefe de gobierno porteño, ministros, gracias por recibirnos. La pregunta, Horacio, es para usted. ¿Ha dialogado o ha hablado hoy a la mañana con el presidente de la Nación antes de que él diera su discurso? ¿Habló con el presidente después o antes de dar ahora esta conferencia de prensa? Lo pregunto en base a lo que tal vez la mayoría de los argentinos esperamos, que es el consenso, el diálogo verdadero, ¿sí? No a través de una conferencia de prensa o que se diga a los medios. ¿Lograron hablar hoy y consensuar alguna de estas políticas? Yo estuve en reunión, video reunión, para decirlo de alguna manera, con el presidente y con un grupo importante de 10 gobernadores, incluido el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Los jefes de gabinete se reunieron esta semana. Los ministros de Transporte y de Seguridad se reunieron esta semana. Los ministros de Salud se reunieron esta semana. O sea, tuvimos una semana de constante diálogo. Y como dije, en muchas de las decisiones tomadas hemos llegado a un consenso. Hubo diálogo esta semana, definitivamente, y va a seguir habiéndolo. Mi convicción es que tenemos que dialogar, buscar acuerdos, intercambiar información. Lo hicimos a lo largo de toda la semana. No hoy en particular a la mañana, creo que incluso el mensaje de él fue muy temprano, pero toda la semana hubo diálogo con el Gobierno Nacional. Hola, buenas tardes. Silvina Brandimarte de Radio La Red. Rodríguez Larreta, quería preguntarle si la ciudad eventualmente puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia si es que finalmente sobre el primer decreto puede llegar a declararse la cuestión en abstracto. Por otro lado, ¿qué posición considera que deberían tener los legisladores de la ciudad a propósito del proyecto de ley sobre la delegación de facultades que pidió el presidente de la Nación? Y en un orden práctico, si los jardines maternales van a estar cerrados y, por otro lado, si los escribanos también están dentro de los profesionales que van a trabajar online. Muchas gracias. Una ley de la legislatura de delegación de facultades no puede ir en contra de lo que dice la Constitución, que es la que define las responsabilidades que tiene cada uno. Segundo, respecto al fallo de la Corte, estamos esperando el fallo. Un dictamen del procurador ayer, el próximo paso es el fallo de la Corte, con lo cual tenemos que esperar que la Corte falle. Respecto a los jardines, Sole, están abiertos. Sí, los jardines maternales están abiertos, como dije, los jardines, el preescolar, la primaria y la educación especial mantienen la presencialidad igual que hasta ahora. ¿Y otra pregunta? Los escribanos. ¿Los escribanos? Felipe. Sí, salvo por situaciones excepcionales o que requieran alguna urgencia, como en otras actividades también, están encuadrados dentro de las actividades profesionales que quedan restringidas, de vuelta, salvo para cuestiones de mayor necesidad o de urgencia. Horacio, tal vez no haya sido clara con la pregunta. Con el tema de la delegación de facultades me refería a el pedido que hace el presidente de la Nación al Congreso de la Nación. ¿Creen que debería tener esas facultades el presidente? Gracias. Repito, no podemos... Primero, no vi el proyecto de ley en particular. Ahora, en términos generales, una ley no puede ir en contra de la Constitución. La Constitución es la que establece las responsabilidades de cada uno de los niveles de gobierno. Y eso no lo puede alterar una ley. ¿Qué tal? Buenas tardes. Al jefe de gobierno, preguntarle por las medidas concretas que se dieron el día de hoy. Esto de, por ejemplo, los comercios van a tener que atender desde la puerta para afuera. Si se va a volver, por ejemplo, a cortar la circulación en alguna de las calles, como se había hecho en un principio, en los horarios en los que van a poder atender. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. En principio, y estamos a la espera todavía del decreto del Gobierno Nacional para ver con mayor detalle lo que allí se establece, los locales comerciales van a poder seguir y continuar con su actividad en los horarios establecidos,
pero sin permitir el ingreso de los clientes a los locales. Eso quiere decir que quien tenga que ir a un local a comprar alguna cosa va a poder hacerlo, pero ser atendido sin ingresar al local. Y como dije al principio, estamos todavía esperando el decreto del Gobierno Nacional para tener un mayor detalle. Jefe de Gobierno, buenas tardes, ministros. Rodrigo Porto, de Radio Rivadavia. Gracias por escuchar mi pregunta. Hay gente realmente que tiene miedo, ¿sí? Que está angustiada por no encontrar una cama para un paciente, para un familiar, ¿sí? ¿Qué mensaje tranquilizador se le puede dar a aquellas personas? ¿Hay un protocolo activado en caso de llegar al 100% en un, obviamente, sanatorio privado, pero se está trabajando de manera mancomunada con esto? Buenas tardes. Bueno, ya el jefe de gobierno comentó recién los porcentajes de ocupación, de manera que tanto el sector público como el privado tienen capacidad de respuesta y de atención, tienen por supuesto camas disponibles y nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos que tengamos que hacer para tener siempre el sistema con capacidad de atención apropiada. Por supuesto que eso significa entender al sistema de salud como un sistema. Eso del lado del sector público, poder derivar y acompañar diferentes hospitales entre sí, cuando algún hospital tiene sobrecarga de trabajo, algún otro hospital toma ese trabajo, y lo mismo con el sector privado. De manera que el camino es tener siempre capacidad en el sistema en su conjunto y cooperación y colaboración y derivación de pacientes a los lugares donde van a ser más apropiadamente entendidos. Esa es un poco la estrategia general que al día de hoy está funcionando y que está funcionando apropiadamente. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, ahí estábamos escuchando a Rodríguez Larreta, estaba con los anteojos puestos, perdón. Ay, qué mujer mayor. Bueno, nuevos anuncios. Nuevos anuncios, un día muy sorpresivo, sí, porque arrancamos con el presidente, con anuncios temprano. Pensábamos que iba a hablar a las 6 de la tarde, ¿no? Sí, de hecho ayer decíamos que iba a hablar a las 6. De hecho se le notó una cara de madrugada, ¿no? Fue una grabación bastante tarde ayer. Fue una grabación que habla de cómo van a continuar estas próximas semanas. Después tenemos algunas placas para repasarlo. Y la noticia, el último momento, son los anuncios del jefe de gobierno porteño. Y ahí la perlita, Maju, lo que todos estaban esperando saber, porque el presidente dijo, sigue la virtualidad en las clases. Claro. El presidente dijo, el jefe de gobierno, perdón, dijo, sigue la presencialidad en las clases, salvo en la secundaria y adultos. Secundaria va a un esquema mixto, pero jardines maternales. Claro, y también las escuelas de educación especial. Preescolar, escuelas de educación especial, que no es y un dato escuelas menor. Primarias siguen con presencialidad. Nada de eso que se habló en algún momento, esquema mixto, solo primer y segundo grado. Sí, pues decía jardín, primero y segundo. Exacto. Ese era algo de lo que se estaba hablando desde el Ministerio de Educación. Bueno, no, por ahora siguen la presencialidad primaria, repetimos, escuelas de educación especial, jardines de infantes y preescolar. Exactamente. La verdad es que no cambió mucho a la semana pasada. No cambió mucho a la semana pasada. Queda todo igual. Cambio en relación a la escolaridad, ¿no? Que igual creo que lo los que cambia profesionales y las obras públicas. Los profesionales independientes que tienen que hacer teletrabajo, los profesionales liberales, como se conocen, abogados, escribanos, psicólogos, etcétera, que tienen que trabajar desde su domicilio. Y la obra, la construcción privada, no están autorizadas las obras de menos de 2.500 metros cuadrados. De más. Ok, perdón, al revés. Las obras grandes, las particulares, las de la casa se pueden hacer. Y se suma también una restricción respecto a los comercios de que solo pueden atender de la puerta para afuera. Esto que decíamos, por ejemplo. En la ciudad. Claro, no sé, vas a la zapatería, bueno, te puedes probar, pero en la calle, vas a comprar comida. Claro, todo desde la puerta. Y en relación esos serían los únicos cambios que anunció ahora. El cambio. Bueno, en relación a la educación es importante. No menos porque, importante lo de la educación. Claro, ¿no? Hay muchas familias que están decidiendo, aunque en la ciudad hay presenciabilidad, no llevar a los chicos al colegio. Claro. Hubo un fallo esta semana que ya había, fue un fallo de la semana pasada, en donde un juez porteño estableció a la ciudad la obligatoriedad de dar clases virtuales a aquellos alumnos que sus familias no los quisieran mandar por el riesgo de pandemia y que además no les computen falta. Eso no se cumplió esta semana, se pasaron las faltas, con lo cual hace 48 horas ese mismo fallo tuvo una nueva modificación. El mismo juez estableció una multa de 50.000 pesos por día a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, si es que no se le comunica a las escuelas públicas y privadas que no pasen la falta a los alumnos que no van,
y que además se les El brinde la tema, posibilidad virtual. Te digo porque lo estoy viviendo. Lo que le dijo la ciudad es que va a comunicar que no se pasen las faltas. Ahora, que no se No, pasen pero las ¿qué pasa faltas con la educación de no los te chicos? garantiza que tengan clases virtuales. Bueno, Claro, ese es el lo que tema. pasa es que eso tiene que estar Ese es el garantizado gran y tema. no solo por el fallo de la semana pasada, tiene que estar garantizado porque desde el inicio del año en el que los chicos empezaron de modo presencial, también se contempló que los chicos que viven con algún familiar de riesgo Claro. puedan tener clases desde su domicilio. Atención, esto lo vi mucho en estos últimos días porque yo decidí que la semana que viene Sí. mis hijos o mi hija y los 2 hijos de mi marido no vayan presencial al colegio. Y más allá de que no les pasen la falta, son bastante pobres los programas, las propuestas Claro, el de los tema es colegios. garantizar la educación para que no queden desnivelados. Claro. Bueno, también es cierto que se les está exigiendo un montón a los colegios. Tienen que tener Sí, el esquema sí, para sí. los que van presenciales, el esquema virtual para los que son aislados, el esquema virtual para ese 5%, porque es un 5% más o menos el que no está asistiendo por decisión propia. Así que es un momento complejo para la educación. Claro, ¿y en qué No, momento y el hay mismo otro dato maestro, más. en qué momento el mismo maestro da la clase presencial, la virtual? No, la son del 5%? diferentes docentes. Es No, una son locura. diferentes, Pero claro. Lo que armar pasa que todos esos programas es complejo. es bien complejo. Es muy complejo, es muy difícil, pero también hay que garantizar la educación, del modo que sea, desde el principio. Es lo que más o menos decimos siempre, y esto no va ni en contra de los maestros, en contra de nadie, no me interesa ninguna postura, creo que la educación es indiscutible, no hay postura política, los chicos tienen que ir a la escuela. Y aparte el Pero docente quienes- se organiza de acuerdo a la Claro. institución, no es que el docente decide, Tal voy, cual. o la grabo Claro. virtual, no, lo decide en Pero- base a un organigrama Pero también. quienes deciden no mandar a sus hijos, que también es Es válido. absolutamente respetable y Claro. válido, porque estamos en el medio de una pandemia y mucha gente no quiere arriesgarse, mucha gente Totalmente. no puede, mucha gente vive con personas de riesgo o falleció alguien en la familia por COVID y desde ahí decidieron que los chicos no... Absolutamente respetable todas las posturas. Ahora, lo que sí tiene que hacer la escuela es garantizarle a esos chicos la educación. Claro. Sí, igual las escuelas Sí o están sí, como lo locas, que tiene que sí, hacer- que no, que sí, que no. Estaría buenísimo que la corte, no sé, se ve que están re ocupados. No tiene plazo. Pero bueno, está bien. Pero, La corte nunca pero tiene que haya plazo. una Está bien, decisión. pero que asuman un compromiso, ¿viste? No, Esto- tenían un plazo. Tenían que fallar hoy, a más tardar, Eran pero 10 dijeron, días. bueno, alargamos porque queremos claro, que pero- la opinión pero de tal. porque Nunca queremos la opinión de establecen tal. un plazo claro. La No. Corte Suprema nunca establece un plazo claro. Hace lo que se le Y canta. además hoy vencía el otro plazo, Por así que eso ya no te digo. sirve de nada lo que digan. Ahora, la Tal educación cual. tiene que ser garantizada del modo que sea. Hace más de un año, o sea, tuvieron tiempo de sobra. Los maestros están haciendo un esfuerzo Enorme, sobrehumano. enorme. Yo te juro que los amo y los admiro a todos los maestros. La paciencia, el reacomode, ya desde el año pasado, digo. Entonces, de alguna manera, la educación tiene que estar garantizada, sea la decisión que uno tome, porque es absolutamente personal y es Bueno, injuzgable. pero terminan en un Ahora, tironeo político la porque educación los chicos tienen que ir a la ¿entendés? escuela. Uno se encapricha De aunque una tiene forma o que de ser otra. presencial. El otro no por motivos sanitarios. Bueno, pero entonces yo digo que es presencial y si no venís, ¿sabés qué? No te doy clase. Eso es tremendo, Maju, porque estás es que- yendo en contra de la es que familia. La otra, no. los docentes que hacen paro, ¿les están descontando el día? Eso es ilegal. Vos no podés descontarle el día al en que para. No debería ser así. Lo que Entonces, pasa, amenazan a docentes. Si no vas, no cobras. Amenazan a la familia. Mirá que si no va, no tiene lo que clase. pasa que uno huele a político todo. Todo. Eso es lo lamentable. Atención a que- un punto. Ya cuando que te me dicen pasa. esto perdón, yo esto la no no tiene presencialidad intencionalidad no la política, huelo ya sabes que política. la tiene. Yo la no presencialidad no la siento. O sea, en las últimas 2 semanas subieron 20% los casos. Yo no veo política ahí, ¿eh? Yo veo medida sanitaria, perdón. De lo mismo te puedo decir, a ver, así como, No veo política. a ver, diciéndote que yo decidí que mis hijos la semana que viene no vayan, también te digo, no es que los casos hayan bajado en provincia por la no presencialidad. presencialidad. Ay, Pero en la verdad provincia que no. subieron un 15% y en la ciudad subieron un 20%. Subieron en los dos, Lo pero que en va- porcentajes diferentes. Ahora, ¿tiene que ver con la y escuela? además o son tiene- 2 semanas, necesitamos más tiempo para evaluar. Creo- Pero eso hay que evaluar. Si tiene que ver con la escuela o tiene que ver con los no controles. Tiene que ver con todo, más Justín, Digamos. es imposible saber con qué tiene que ver. Bueno, pero quiero contar algo de la sí, escuela bueno, que pero- viene, ¿sí? Porque los Sí. que sí van a tener cambios son los chicos de la secundaria. Y se viene este esquema bimodal, ¿sí? Ojo con esto, porque es un mix de virtual y presencial, pero que cada escuela va a adaptarlo según su criterio. Según lo que pueda, además, ¿no? Según lo que pueda, según lo que considere, según los alumnos y cómo asistan. Así que ahí está también, ¿no? La posibilidad de... Es un poco como cuando fue lo de los restaurantes y hagan un poco lo que quieran. Elige tu propia aventura. Elige tu Claro, propia sí. aventura, claro. Bueno, vamos viendo. Y el otro Sí, punto... pero que cada uno haga, digo, no se puede nivelar para abajo. Esto es así. De alguna manera se tienen que organizar.
Lo que Nivelar empieza a para dar abajo no miedo sirve para también, nadie, lo para que empieza a nadie. dar miedo es, porque cuando fue el primer anuncio dijeron, bueno, son 15 días, che, hay que apretar 15 días, hay que entender que son 15 días. Venimos de un año tremendo en el 2020 y hoy ya vemos que no eran 15 días, que ya volvimos a extender por 3 semanas más. Entonces, ese fantasma que tenemos tan incorporado tiene que ver con lo comunicacional y lo que nos están diciendo. Y es bueno Pero también Nati, decir el tema mientras del... hagamos las cosas mal, no van a ser 15 días. Está bien, pero las cosas mal no las hace solo la gente No, obvio que que anda no, con el barbijo por acá. Obvio La que hacen no. los que no trajeron suficientes vacunas, la hacen las que no digo no se eso. ocuparon de las camas en No, hospitales. yo lo que creo es que lo que va a reducir enormemente la movilidad en el AMBA es el hecho de reducir las obras en construcción, que mueve mucha gente de un lado hacia el otro, de provincia a Buenos Aires, de Buenos Aires a provincia, en trenes y en servicios públicos. Eso se va a notar, yo creo, sensiblemente. La verdad, Neki, que son 78 las actividades esenciales. Pero Yo entiendo que vaya a bajar, pero va de a verdad bajar. siguen siendo muchísimas, y no estoy diciendo que las corten, porque yo sé que la gente necesita trabajar y necesita cobrar y necesita Sí. movilizarse con plata. Eso es así. Es así no para hay otra todos. solución. Sin plata no Exacto. vivís. Ahora, no se bajaron las actividades esenciales, ni siquiera se armó un nuevo sistema de autorización de transporte, porque también había mucha duda con El eso. reempadronamiento. Hoy sirve el mismo cuidar que tenías ayer, te sirve hoy. Y de hecho hubo un reclamo por parte de varias autoridades en decir, miren que estos certificados son lo mismo que tenían antes de que se elevara la curva, hace 15 días. Necesitamos un reempadronamiento para comprobar que la persona está teniendo bien el certificado o de hecho bajar alguna de las actividades. Sí. Es que hoy, por Bueno, ejemplo, eso no pasó. Es que para eso Va a vos tenés que pasar con la ponerle plata en el construcción, por bolsillo a la ejemplo. gente. Y si no le pones plata en el bolsillo No, a la que ya no hay gente, más, claro. no le podés pedir que se quede Sí, sin lo que laburar. pasa Ese es es un que- tema. No, Necesitamos más plata. Trabajar necesita trabajar Más todo el plata. mundo.